Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Opinión Libre. El día de hoy, lunes, iniciamos una nueva semana, ya semanas finales, ya próximos a entrar al mes de febrero. Nos queda ya muy pocos días ya para febrero, prácticamente solamente esta semana de enero, y ya estamos en una segunda ola bastante, muy pronunciada. Entonces, el día de hoy teníamos pendiente la entrevista con el señor Ciro Gálvez Herrera. Él es candidato presidencial del partido Renacimiento Unido Nacional y estamos en nuestra secuencia Candidatos 2021, para lo cual vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches y gracias por la entrevista. A tus órdenes. Muy buenas noches, bienvenido. Lo escucho, ¿me escucha? ¿Todo bien? Bienvenido. Claro que sí, gracias por la entrevista, a tus órdenes. Bueno, el día de hoy estamos y queremos conocer un poco de usted, que ha entendido que es notario público de la ciudad de Huancayo y con una maestría en lo que es antropología jurídica. Esta es la información que tengo de su registro en el Jurado Nacional de Elecciones. Cuéntenme un poco el por qué Ciro Gálvez quiere ser presidente de la República del Perú. Bueno, antes que nada, soy también miembro vitalicio de la Federación Interamericana de Abogados, su sede en Washington. Soy cantautor quechua, o sea, poesías y canciones creadas en pensamiento quechua y declamadas, interpretadas en quechua. Bueno, yo entro a la política porque el Perú necesita un cambio total, un cambio radical, reorganizar el Estado, porque así como va, ya se vienen 200 años de república y estamos de repente igual o peor que cuando se fundó. Aló. ¿Me escucha? Aló, parece que está mala la señal. Ya. Disculpe que su voz no me ha llegado a tiempo, no me llegó a tiempo, disculpe. Tengo problemas con el retorno, recién estoy escuchando parte de lo que está mencionándome. Es como repito, puede haber problemas en la transmisión producto del internet. Pero bien, continuemos y la pregunta de cajón, la pregunta que tengo y que siempre hago, en caso la población el 11 de abril beneficia a su movimiento político, ¿cuál es en el tema económico que el Renacimiento Unido Nacional, en este caso usted como presidente, tendría bien tomar? ¿Qué cosas haría, qué medidas tomaría en el aspecto económico? Bueno, prioritariamente reactivar las micros y pequeñas empresas, porque el programa Reactiva Perú, que ya concluyó, ha repartido el dinero solamente a las grandes empresas, pero quienes necesitan reactivarlo son los pequeños empresarios, los informales, los mototaxistas, las pequeñas y microempresas de comunicaciones, que también en esto de la pandemia están muchas en quiebra. Entonces, hay que democratizar totalmente el crédito, crear fuentes de trabajo, porque cada una de esas pequeñas y microempresas son centros de trabajo. La meta es que cada familia debe ser una empresa. Y así, reactivar también la agricultura de la sierra, que es la que nos da el pan de cada día, porque
agroindustria grande de la costa, los grandes emporios agroindustriales están destinados más que nada a la exportación. Esto es urgente hacerlo y no le debemos tener miedo a la terrible crisis que se viene después de la pandemia, porque el Perú tiene demasiados recursos gracias a la diversidad de sus pisos altitudinales. Esta diversidad de climas nos permite producir en la sierra tanta variedad de productos como para una dieta balanceada, que si sabemos aprovecharla óptimamente, no necesitamos siquiera importar alimentos. Entonces el Estado tiene que promocionar este tipo de agricultura, porque de ahí viene el pan de cada día. Y entendamos que también tenemos tanta materia prima, por ejemplo, en los territorios de las comunidades campesinas. Es por eso que nosotros proponemos el reconocimiento del derecho al subsuelo de los territorios comunales, para que ellos tengan derecho preferente a la explotación de sus recursos mineros, obviamente pagando sus impuestos al Estado, contribuyendo al desarrollo de su entorno, de su localidad, porque eso de que nos dicen que las comunidades campesinas son pobres es una falacia, una mentira, porque teniendo tantos recursos minerales, recursos hídricos, son los lugares donde se produce agua, recursos forestales, las comunidades campesinas deberían ser los más adinerados del Perú, pero no lo son porque todos esos recursos se les despoja de manera abusiva. Pues con esto tiene que terminar y dignificar a los peruanos originarios de los ayllus, hoy comunidades campesinas, en un ambiente de libertad, de paz, de democracia, de libre empresa. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no debemos tener miedo a caer en miseria, porque tenemos demasiados recursos. Somos el país más rico del mundo. Perdón si me escucha. Tengo un problema de... Sí, escucho. No sé si me escucha usted, señor Gálvez. Sí, sí le escucho. Gracias. ¿Me escucha usted, don Julio? Tengo un problema con el audio, no logro escucharlo correctamente. No sé si usted me escucha a mí. Yo sí le escucho correctamente. A ver. He tenido un problema, disculpen los seguidores, he tenido un problema con el retorno del audio. Señor Gálvez, leo atentamente la expresión que ha tenido sobre las medidas económicas y quiero puntualizar una en particular, la democratización de los préstamos. ¿Piensan hacer esto? Bueno, que todos los peruanos tengamos acceso y derecho al crédito, y esto lo digo porque el 95% de la población rural del Perú está excluida del sistema financiero, no tienen acceso, no pueden recibir créditos porque no tienen sus terrenos formalizados para darlos en garantía hipotecaria. Entonces, nosotros tenemos que solucionar ese problema. Hay dinero de sobra del Estado, dinero de la banca financiera internacional que se interesa en invertir en el Perú, porque precisamente el Perú, les repito, es uno de los países más ricos del mundo, pero no pueden dar ese crédito porque el sistema económico peruano no lo permite. Entonces, nosotros tenemos que crear un fondo que permita dar crédito
a todos los peruanos de las comunidades campesinas, a todos los peruanos del área rural, con un fondo de garantía que tiene que proponerlo el Estado. Hay mucho dinero en el Estado que por la burocracia existente no lo saben utilizar. Y hay mucho dinero, casi la tercera parte del presupuesto general de cada año, ojo, que se va al bolsillo de los corruptos. Entonces hay que cerrar drásticamente ese inmenso caño para evitar que tanto dinero se fuera hacia ellos. Miren, según el propio excontralor de la República, del presupuesto general del 2019, más de 23.000 millones se fue al bolsillo de los corruptos. Del año 2020 se calcula que se fue más de 40.000 millones. ¿Ustedes no creen que con 70.000 millones no se puede sacar de esta crisis al Perú? Y lo más terrible es que de una manera tan inhumana, estos peruanos deshonestos, estos traidores a la patria, se han robado el dinero del Estado en plena época de la pandemia. Dinero destinado a la atención de los enfermos, a la compra de instrumental médico, de vacunas. Ahora, de las vacunas actuales, no se sabe siquiera si compraron o no la compraron, porque hay tal estado de desconfianza que ya no creemos en nadie. Se dice que compraron 1 millón de vacunas. A ver, suponiendo que fuera cierto, cada persona necesita 2 dosis para estar inmunizado. Significa que hay vacunas solamente para 500.000, que no van a alcanzar ni siquiera, ojo, para las enfermeras, para los médicos, para los policías que están más expuestos al contagio. Entonces, los peruanos estamos totalmente desprotegidos. El Estado no nos protege. Entonces, es por eso que nosotros, en cuestión salud, en cuanto asumamos el gobierno el 2021, 28 de julio, vamos a implementar de inmediato todas las postas médicas y centros médicos con las medicinas necesarias para la atención primaria, que sirven para curar de inmediato cuando surgen los primeros síntomas en la persona. Y no como ahora, le dicen, no, todavía no estás grave, cuando ya no puedas respirar, vienes al hospital para que te mueras. Eso es algo inhumano, algo no sé qué, no entiendo. Entonces nuestros pueblos, los sectores más excluidos de los asentamientos humanos, de las comunidades campesinas y nativas de la Amazonía, están en esa triste situación. Hermanos, suave, panicuna, yachta masicuna, manayam, kayen nataga, kanan chikchu, rikcharinayam, masia summi, taita chapas, yanapawasummi. Estoy diciendo, hermanos quechohablantes, paisanos míos, ya esta situación no podemos tolerarla más, que no nos confundamos, busquemos, votemos por esta nueva alternativa que surge precisamente de las comunidades campesinas quechuas. Yo me siento orgulloso de ser un descendiente de los incas, de una comunidad campesina del distrito de Salcabamba, provincia de Tayacaja, Huancavelica. Entonces, nosotros los quechuas también tenemos capacidad, los peruanos originarios también tenemos capacidad, y vamos a demostrar que sabemos conducir un país, que vamos a organizarlo mejor que los políticos tradicionales, tanto de izquierda como de derecha, que peleando eternamente nos han traído a esta situación terrible. Es por eso que el Perú espera una nueva opción, que no sea izquierda, que no sea derecha, que sea peruana, que surja de los sectores populares excluidos del Perú, con un nuevo mensaje de unidad, de integración, de paz, de desarrollo, de libre empresa. Doctor Galvez, lo estoy escuchando con atención, aunque ya nos pasamos a temas de salud y quisiera entrar de nuevo la pregunta hacia. En el tema, ya tocó el tema de salud, ¿cuál sería la propuesta del sistema? Porque una cosa es, bueno, no todas las regiones se manejan igual, ¿no? En Lambayeque sí existe la atención primaria, en Lima no sé cómo estará, pero también valgan verdades, Lima concentra el 3% de la población nacional. Hay básicamente ahí no hay descentralización y obviamente la capital se está llenando
población, y si hay el 37% de la población del Perú está en el Lima. ¿Cómo, cómo haría usted para mejorar el sistema de salud? Bueno, el problema de exclusión, de olvido de la gente pobre está en la propia Lima. Hoy día, por ejemplo, estuve en un asentamiento humano de migrantes shipibos en Barrios Altos, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno, y no tienen ninguna atención, no tienen atención primaria, no tienen nada. Yo creo que esto de descentralización no hay que entenderlo solo en el sentido territorial, sino también en el aspecto, ¿qué te digo?, social, antropológico, que lamentablemente los beneficios de la tecnología, de la modernidad, de las vacunas, está llegando solamente a un segmento de los peruanos que pueden acceder a ello porque tienen recursos económicos. Pero les repito, hay gente tan pobre a pocas cuadras del Palacio de Gobierno de Lima y peor en los lugares tan alejados. Ahora, en los lugares más alejados, también hay que entender que hay dos segmentos, dos clases de peruanos. La de los descendientes españoles, que generalmente son los ex hacendados, los mineros, los industriales, comerciantes, y los descendientes incas, que son los indígenas de las comunidades campesinas y nativas, de lo cual yo me siento orgulloso, también les repito, y este segmento no recibe, es prácticamente el segmento subalternizado, olvidado, excluido del Estado. Entonces hay que entender esas cosas, que no es solamente que soy provinciano del interior del país, pero ¿de qué segmento? ¿O eres del segmento de los hacendados, de los grandes adinerados, descendiente español? ¿O eres descendiente de los incas que vives excluido, olvidado en tu ayllu, hoy comunidad? ¿Me escucha, Julio? ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Me escuchas, Julio? Señor Galvez, pero quiero centrar la pregunta justamente ahí. ¿Cuesta a ustedes sobre el aspecto del sistema de salud? O sea, cómo pretenden como solucionar justamente estas carencias, estas debilidades de nuestro sistema de salud que tiene más de una década en esta situación? ¿Cuál es el sistema de salud que ustedes van a proponer? Tiene que velar precisamente por el equipamiento, por la provisión de medicamentos para la atención primaria a los primeros síntomas del coronavirus o de cualquier otra enfermedad. Y entender que la medicina tiene que ser preventiva. Nosotros vamos a establecer el chequeo médico periódico, obligatorio para todos los peruanos. Yo creo que haciéndolo una vez por año ya es bastante, y si podemos hacerlo cada 6 meses, mucho mejor. Esa es la universalidad del acceso a la salud. Salud para todos los peruanos, que no cuesta mucho. Ese chequeo médico, inclusive pueden hacerlo tantos médicos caritativos que hay, y mi homenaje para ellos, les repito, para los médicos, para las enfermeras, que han muerto precisamente en esta guerra contra la pandemia. Ellos siempre han sido generosos y es una lástima que hoy estén mal pagados y en una huelga en plena pandemia. Nosotros nos solidarizamos con ellos y tiene que mejorárseles sus honorarios. Claro, ¿me escucha, Julio? Aló. Señor Galvez, ya estoy escuchándolo, pero
voy a replantear la pregunta porque hacer un chequeo o hacerse una medida de prevención, de acuerdo a lo que le entiendo, es que las personas tengan esta opción o que el salud vayan y hagan prevención, que también en algunos casos sí se está dando. Lo que yo no logro entender, y ahí va la pregunta, es salud, el Ministerio de Salud, las fuerzas policiales, este sistema que tenemos ahora, lo van a va a seguir siendo el mismo, también van a hacer de repente atención universal, subvencionada, no sé, van a plantear un nuevo modelo o con lo que se tiene van a hacer mejoras. Esa es la pregunta que le hago. Yo creo que hay que mejorar con lo que se tiene. El problema ya no es tampoco económico, sino problema de honestidad, de honradez. En salud, por ejemplo, puede, y también de eficiencia, ¿no? Porque en salud existe desorganización, existe deshonestidad y no es suficiente, no se abastece para atender a tantos asegurados. Entonces, frente a eso, hay que crear un sistema de atención primaria al que puedan tener acceso todos los peruanos, porque a uno que está asegurado, cuando voy a una posta de salud, me dicen, no, a usted no le puedo atender porque usted está asegurado. Van a de salud, no, a usted no le puedo atender acá porque no hay camas o le doy la cita de acá para dentro de 6 meses. Ya cuando me he muerto voy a ir nuevamente a salud. Entonces, esas cosas hay que superarlas y más que nada combatir corrupción, porque nosotros todos sabemos que en salud siempre ha habido robo, siempre ha habido malversación de fondos. Entonces, por eso, el gran problema no es cambiar de sistema de salud, sino cerrar ese caño tan grande que se va al bolsillo de los corruptos. Eso es lo que hay que cerrarlo y haciendo eso, sí hay dinero suficiente en el Perú. Entiendo, señor, lo entendí. Y, vamos a entrar a otro punto de esta entrevista. Realmente el retorno del audio lo tengo muy lento, no me está llegando a tiempo, pero sí lo puedo escuchar. Vamos a un tema que es muy interesante para algunos, para otros menos. Vamos a entrar al segundo año, básicamente en el mes de abril, durante todo este año, de las elecciones para diciembre, vamos a estar en pandemia. No creo que lleguemos a vacunarnos el 100% de la población del Perú, tomando en cuenta que hay grandes países con grandes poblaciones que llevan las vacunas. Definitivamente Perú se irá a vacunar hasta el próximo año, toda la población. Entonces, vamos a vivir todavía en pandemia. Ante esta situación, ¿qué han pensado ustedes? El sistema de educación pública, en el caso de los jóvenes, ¿no? Que están en primaria, secundaria, el tema de institutos, el tema de universidades, ¿qué han pensado? ¿Van a apoyar a la SUNEDU, van a apoyar al CONCITEC, van a invertir en investigación? ¿Qué temas están viendo ahorita en el entorno educativo? Hay que invertir en investigación, hay que invertir en CONCITEC, y eso es lo que está totalmente olvidado en el Perú. Eso es prioritario. Ahora, en cuanto a la educación virtual, esto sí se tiene que cumplir, les repito, hay dinero en el Perú, hay dinero de sobra. Lo que pasa es que se va al bolsillo de los corruptos. Hay mucha lentitud, mucha burocracia. Mire, hasta ahora no han llegado las tablets a los alumnos de los pueblos más alejados. Y esto de la educación a distancia nunca va a dar buen resultado en el Perú porque en las laderas y quebradas de la sierra no llega internet, ni siquiera llega internet, entonces hasta las tablets
no van a hacer, ¿qué te digo? No van a solucionar el problema. Está demostrado que el sistema de Internet de comunicaciones llega aproximadamente a un 40-45% del territorio peruano. Es que el Perú tiene una geografía totalmente accidentada que lo hace diferente a cualquier otro país europeo o norteamericano, donde por el territorio plano, inclusive Internet llega con facilidad a cualquier lado, pero acá no. Y eso es lo que no entienden los políticos tradicionales. Como tienen ese pensamiento europeo de construir un país en un territorio plano, todos los modelos de desarrollo son para territorios planos. Pero hay que entender que la sierra peruana no es para ese tipo de modelos europeos. Por ejemplo, mientras en Europa o Estados Unidos se puede hacer grandes autopistas de 5, 6 u 8 carriles, acá no se puede hacer eso. Es imposible hacer en estas montañas tan empinadas, en estas quebradas. Es imposible. O tampoco se puede construir rascacielos en esas laderas. Por algo será que los incas diseñaron y practicaron una arquitectura armónica con esa naturaleza de escenario. Por ejemplo, Machu Picchu no tiene rascacielos, pero es una construcción tan armónica tan armónica con el tipo de paisaje, con el tipo de territorio, y que proveía a los que vivían ahí todo lo necesario para vivir. Entonces hay que pensar en esas cosas. No podemos hacer grandes carreteras en estas laderas. Más bien tiene que hacerse, por ejemplo, lo que está haciendo Bolivia o Colombia, a pesar de que ellos tienen su territorio menos accidentado que nosotros, los teleféricos, por ejemplo, ¿no? Y pensar en nuevas formas. ¿Qué te digo? Asumir el gobierno, la organización de nuestro territorio ya con una visión propia, no imitando lo europeo, lo extranjero que tanto daño hizo al Perú. Recuperar nuestra identidad, sentirnos orgullosos de haber nacido en esta tierra maravillosa de los incas, la tierra del sol, y crear con imaginación propia, recuperar nuestra identidad. Recuperando nuestra identidad, vamos a tener autoestima. Porque hoy nosotros, los peruanos, la gran mayoría, yo no, pero la gran mayoría todavía continúa sintiéndose inferior a los extranjeros. El indígena de la comunidad se siente inferior al criollo de la ciudad, y el criollo de la ciudad se siente inferior al extranjero. Entonces, son traumas que nos han traído, lamentablemente, esos modelos europeos y nos han alienado. Entonces, recuperando nuestra identidad y nuestra autoestima, vamos a saber defender nuestros recursos y ya dejaremos de regalarlos, de baratearlos, entregándoselos a concesionarias extranjeras a precios ínfimos o simplemente regalándolos, como tantas cosas los regalamos en el Perú. Pues nosotros ya tenemos que cambiar esa mentalidad y sentirnos orgullosos de haber nacido en el Perú. Si bien algunos ya somos medios blanquiñosos y tenemos apellidos inclusive españoles, entendamos que hemos nacido en el Perú y tenemos que identificarnos con el Perú, no con España. No, y el que no quiere sentirse peruano, no se siente orgulloso de su país, pues que se vaya a España, a Europa o a Estados Unidos, a ver si ahí van a encontrar bienestar, a ver si van a encontrar buen trato. Con esto de la pandemia, la situación en esos países está peor y nosotros sí podemos soportar la pandemia, podemos vencerla con nuestros propios recursos, porque precisamente por esa diversidad de pisos altitudinales en la sierra, tenemos capacidad, repito, para producir tanta variedad de alimentos como para poder autosostenernos sin necesidad siquiera de importar alimentos. ¿Me escuchas, Julio? A ver, señor Galvez, para poder centrar de nuevo, porque no me respondió exactamente qué es lo que van a hacer en el sistema educativo. Se ha explayado, yo lo escucho atentamente, pero quisiera que usted me diga en pocas palabras, poquísimas palabras, tres
ideas fuerza de lo que van a hacer en educación. 3 ideas fuerza de lo que ustedes van a hacer en educación. Establecer un sistema educativo acorde a nuestra realidad, la educación bilingüe, y crear más presupuesto para el sistema educativo. Está calculado que con un 8% o 10% del presupuesto general, pasamos a uno de los primeros niveles a nivel de Latinoamérica. Y priorizar la educación para los sectores más excluidos, más lejanos del Perú, dotándoles de alimentación, del desayuno escolar, del vaso de leche que debemos mejorarlo, pero con productos peruanos, la quinoa, la maca, la kiwicha, la papa, y olvidarnos de esos productos extranjeros, chatarra, que vienen y nos traen los políticos que gobiernan el país, porque en cada containers que traen de tantos productos por barcos, ahí reciben su coima. Por algo prefieren importar productos habiendo tanto acá. Nosotros vamos a restablecer el lema de que consuma lo que el Perú produce, especialmente para la educación, para los niños. Correcto. Muy bien. Entonces, esos son sus planteamientos en educación. Para terminar, antes de terminar esta interesante entrevista, lamentablemente con estas distancias en retorno del sonido que nos dificulta un poco, pero quisiera hacerle unas preguntas que nos tienen de la internet, de nuestros seguidores. Aquí hay una pregunta bien interesante. La primera es, ¿en sus propuestas la modificación de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es la propuesta para la creación de empleo considerando la actual crisis económica? Y la última pregunta es si se mejoraran las cláusulas de los contratos a firmar con las farmacéuticas con objetivo de tener precio competitivo como la zona euro. Esas 3 preguntas han llegado de parte de un seguidor que es el señor Luis Burgos Rodríguez. No sé si puede contestar a estas preguntas. Ya, no le escuché bien. El sistema financiero, luego la segunda no se escucha. ¿Aló? ¿No se escucha? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿No se escucha? ¿Aló? ¿No se escucha? ¿Aló? ¿No se escucha? Voy a volver a repetir. Repito. La primera pregunta es, ¿está en la propuesta la modificación de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros? Es la primera pregunta. Ya, la segunda. La segunda pregunta es, ¿cuál es la propuesta para la generación de empleo considerando la actual crisis económica mundial? Y la tercera pregunta, ¿se mejorará las cláusulas de los contratos a firmar con las farmacéuticas con el propósito de tener precios competitivos como pasa en... Ya, bueno, no sé si me escucha. Obviamente hay que modificar el sistema
financiero. El crédito es un derecho y el Estado tiene la obligación de promover que el crédito llegue a todos los que lo necesitan, sino cómo activar la economía. ¿Cómo activar la economía si el 95% de la población rural no tiene acceso al crédito? ¿Cómo activar la economía si el Estado promueve solamente el consumo de productos agrícolas importados vía tratados de libre comercio y descuida totalmente esta agricultura diversificada de la sierra que les he dicho hace un momento? Entonces hay que modificar el sistema financiero, haciendo que ese 95% de peruanos del área rural puedan acceder al crédito y también tengan participación en la economía de mercado, porque el Estado, le repito, promueve el consumo de productos importados, pero esto perjudica a la producción nacional del interior del país, al extremo de que la papa, por ejemplo, en chacra de las comunidades campesinas y de los pequeños agricultores de la sierra, son vendidas hasta a 20 céntimos a los intermediarios que lo van a llevar a las ciudades, lo van a llevar a Lima o a Chiclayo. Esto es inhumano, es un abuso por parte del Estado en contra de los pequeños agricultores y de las comunidades campesinas. Y en cuanto al sistema de riego, aquí también el agua de la sierra se lo llevan en grandes canales de irrigación a los valles costeños para regar los grandes emporios agroindustriales, pero en los cientos de kilómetros que recorre el canal, ni una gota de agua para esos pequeños agricultores, ni para las comunidades campesinas. Y estas grandes protestas de los trabajadores agroindustriales de la costa ha sido precisamente por eso, porque en esos emporios trabajan precisamente los hijos que vienen de la sierra y sienten una indignación colectiva por esa injusta distribución del agua. Entonces hay que modificar el sistema financiero, permitiendo ese crédito a ese 95% de peruanos y haciendo que la producción agrícola de las comunidades campesinas sean vendidas a precios justos al Estado. Ahora, la propuesta de generación de empleos tiene que hacerse, les repito, reactivando las MIPES, micros y pequeñas empresas. Hay que crear eso, porque Reactiva Perú, repito, se ha ido solamente a las grandes empresas. Hay que modificar, obviamente, los contratos con las empresas farmacéuticas para que las vacunas contra el COVID, y no solo eso, sino todo tipo de medicinas, pueda llegar a los sectores más pobres del Perú. Hay que tener en cuenta también la industrialización de tantas hierbas medicinales que existen en el Perú. Muchas plantas medicinales son exportadas en bruto al extranjero, ahí lo convierten en pastillas y nos devuelven a precios tan caros, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que hacer, pero todo eso se va a lograr solamente cuando comencemos a recuperar nuestra identidad y tengamos autoestima y sepamos valorar tantos recursos que tenemos. Y respecto a la Internet, redundando, discúlpame, mira, estamos viendo, Julio, que ni siquiera llega con claridad a Chiclayo, que es una ciudad en la llanura costeña. Peor será en las quebradas de la sierra. Es así, entonces tenemos que pensar en, si es que se quiere ir por ahí, señales centrales autónomas de señal de Internet en cada región, en cada quebrada, solo así, pero si vamos a pretender que vengan solamente de estaciones de Internet de 2, 3 puntos de la costa del Perú, pensando de una manera centralista, no vamos a solucionar ese problema. Primero hay que optimizar la llegada de Internet a todos los rincones y quebradas del Perú para poder remitirle las tablets a los estudiantes. Antes estamos hablando en vacío, de una manera soñadora y real, ¿no? Julio, te agradezco por esta entrevista. Qué lástima que la señal esté tan débil y me tienes a tus órdenes en cualquier otra entrevista.
Yo sé que ahí son hermanos quechohablantes, los cañaris, por ejemplo, en Incahuasi, que tengo muchos recuerdos, ya está Masikuna, Guauge Masikuna, Runa Simirimak Masikuna, Kusikunim, y hay papas, Hamkuna, Uyariwas Chikmanta, Hamkuna Linya. He dicho que un saludo cordial para mis hermanos de Incahuasi, de los pueblos cañaris, que son quechohablantes, y que siento mucha alegría de comunicarme con ellos. Muy bien, señor Ciro Gálvez, lo he escuchado con atención. Bueno, ya contestó las preguntas de nuestros seguidores. Y sí, le agradezco también su participación el día de hoy. Ha sido una entrevista un poco accidentada por el tema del retorno del audio. Lamentablemente, a veces estas contingencias suceden, ya dado que esto no es editado, esto es en vivo, y las disculpas del caso, tanto a usted como a nuestros seguidores en estos momentos escuchando esta entrevista. Pero más bien sus palabras finales para poder concluir, y espero que tengan muy buenos augurios en esta contienda, a pesar de las dificultades que se dan en una situación como la que estamos viviendo, de una pandemia. Sus palabras, por favor, para cerrar. Quiero un saludo cordial para Chiclayo y para el todo norte del Perú. Hermanos, los peruanos tenemos capacidad y vamos a vencer a la pandemia. Vamos a vencer a la corrupción, a la delincuencia. Vamos a vencer la crisis económica. Tengan fe. Yo sé que los políticos tradicionales nos han decepcionado y nos han traído a esta situación tan terrible. Pero hermanos, precisamente ahí está la nueva alternativa Aruna, que por primera vez en la historia peruana está surgiendo de las comunidades campesinas para desplazar, para reemplazar a toda esa política tradicional del engaño, de la demagogia, de la mentira, de la corrupción. Gracias, hermanos. Gracias, Julio. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Bien, amigos, las disculpas del caso, tanto por a nuestro invitado, el señor Ciro Gálvez, como a ustedes. Hemos tenido esta contingencia del retorno del audio, pero espero que les haya servido esta entrevista al señor Ciro Gálvez del Partido Renacimiento Unido Nacional. Ya lo saben, nos volvemos a ver el día miércoles. No se olviden de compartir y comentar esta entrevista y seguirnos en Instagram, YouTube y nuestros podcasts en Radio Public, Overcast, Spotify y Anchor. De mi parte, hasta el miércoles.